Así que, licenciado Otoyela, bienvenido. Y bueno, acá el público es suyo. Gracias. Quiero que me contesten a la siguiente pregunta. Quiero que localicen círculos que hubiesen a nuestro alrededor. Y le voy a dar premio a la persona que venga y nos diga, por ejemplo, hay un círculo aquí, allá. ¿Dónde ven círculos? ¿En dónde? Vení tú, la que dijo del logotipo. A ella le voy a dar un premio. Venga para acá. Dijo que hay un círculo, ¿dónde? En el logotipo indica. Exactamente. Ya que la compañera está acá, ¿en dónde más? Ella tiene un círculo acá, de monograma, digamos, que es el escudo de la universidad, ¿verdad? ¿Tú te habías dado cuenta que era circular esto? Sí. ¿Te habías dado cuenta, pero habías caído en la conciencia? Sí, había reflexionado porque era... No. Ok, y ahorita que yo te pregunto, ¿por qué este monograma o este escudo podría ser circular? Solo quiero escuchar tu opinión. Quizás porque varias personas lo planearon, así como tomaron la idea de hacer la Chabela, quizás alguien pensó que voy a hacer el logotipo así y decidió que fuera redondo. Se merece premio, ¿verdad? El premio es un beso y un abrazo. De acuerdo. Tenemos la primera premiada. Ahora les voy a poner un video. Y quiero que me digan qué es lo que van a ver. ¿Qué vieron? ¿Qué vieron ahí? Dígame, ¿quién da más? ¿Qué vio? Vio colores, vio figuras, vio letras, pero además de eso, círculos. Hay círculos. Fíjate que en determinado momento a mí me llamó la atención que un genio, ¿alguien sabe el autor de esta película? Stanley Kubrick se llama. Un genio como Stanley Kubrick, al inicio de una obra maestra, pusiera círculos, pero no solo él. Y vi que se repetía mucho. Y me intrigó mucho entender por qué los genios se valían de estas formas circulares
triangulares al inicio y en momentos determinados de su obra. Me llamó también la atención por qué razón los publicistas, no sé si se escucha porque yo estoy acá y se escucha, pero se escucha claro. Si no le bajamos un poquito de volumen, bajémosle un poquito de volumen. Es mejor bajarle un poco, por favor, porque creo yo que el volumen rebota. Creo que ahí está más claro. Ahí está más claro. Bueno, entonces, ¿por qué publicistas hacían sus marcas y logotipos circulares? ¿Por qué el logo de la San Carlos es circular? Porque el logo del Sexto Encuentro tiene 3 círculos. A mí me intrigaba eso mucho y descubrí en la neurociencia muchas explicaciones. Entonces, la neurosemiótica tiene que ver con la unión de estos 2 ámbitos, ¿verdad? Semiótica y neurociencia. Entonces, la conferencia se trata de esto, ¿no? Neurosemiótica, cuando el cerebro dicta la forma. Ahora, les soy muy franco. Esta intriga me venía de hace mucho y yo quería descubrir qué era lo que estaba pasando, pero acudí a la semiótica, acudí a diversos campos y fue en la neurociencia donde empecé a entender un poquito qué era lo que estaba pasando realmente. Y le digo, bueno, tengo el orgullo de que es un estudio pionero. Si usted busca neurosemiótica no va a encontrar y por eso hay elementos difíciles de explicar, pero ahí está el reto, ¿verdad? Yo diría que es un campo de análisis interdisciplinar entre semiótica y otras ciencias. ¿Y para qué? Para revisar la inclusión de estímulos arquetípicos. Esta es una palabra que viene de las ciencias psicológicas y antropológicas que explican elementos muy puntuales y muy importantes en la vida nuestra. Pero como mi especialidad es comunicación, a mí me intrigaba cómo era usado esto en el cine, en la publicidad. Entonces, como les dije, es un campo interdisciplinar entre estas ciencias y de cada una de las ciencias quise tomar elementos para explicar lo que estaba pasando. Por decir algo, ahí en la semiótica ve la teoría del color. Usted, que es comunicador, ha estudiado semiótica y esos elementos fueron los que estuve empleando para dar solución a este problema que le estoy contando. Luego, en la neurociencia, vamos a encontrar explicaciones que nos pueden ayudar también a entender el porqué de esta inclusión de elementos. Y luego esto me llevó a la psicología analítica, en donde encontré los arquetipos, que es lo que le digo. Y por último, un psicólogo que se llama Jung, Carl Jung, él explica a través de los mandalas elementos que para las culturas antiguas orientales también tienen mucha importancia. Entonces, le estoy describiendo algunos elementos. Expliquemos qué es la neurociencia. La neurociencia es el estudio del sistema nervioso y el cerebro, pero es el funcionamiento en la interacción diaria, cómo significa en nuestro cerebro la realidad. ¿Quién me da un ejemplo de los pensamientos del hemisferio izquierdo? Un ejemplo de los pensamientos del hemisferio izquierdo. ¿Cuál podría ser? Vamos a entrevistar gente. 1 más 1, Luis. ¿Perdón? Luis es mi nombre. Ajá, un ejemplo del hemisferio izquierdo.
izquierdo, bueno, la motivación interna. Es que, según parece, en el hemisferio izquierdo del cerebro tenemos los razonamientos. Los sentimientos, todo lo emocional. ¿Iría a dónde? Pues según la gráfica, eso iría en el hemisferio derecho, según la gráfica, porque tenemos la creación y por ejemplo nos dice que Dalí tenía muy desarrollado el hemisferio derecho, ¿verdad? Ahora, fijémonos abajo. Abajo lo que encontramos es el cerebro triuno, o sea, 3 en 1. Tenemos el neocórtex, que son las partes más nuevas del cerebro, en donde están los razonamientos. Los razonamientos. Un ejemplo de los razonamientos. No sé. No sé. Eso es un ejemplo. Es un ejemplo. O sea, el decir no lo sé es un razonamiento, ¿no? O sea, el cerebro computó elementos, no encontró y explica, no lo sé. O sea, razonó. Un ejemplo del segundo cerebro, que es el límbico. El cerebro límbico tiene que ver con motivaciones, afecciones. Vámonos a ir por acá. Cerebro límbico. ¿Qué dijo? Afecciones. Ay, Jesús, no sé. No, ese es del otro, ese ya estaba. Ese del no sé ya está. ¿Algún ejemplo del cerebro? Exactamente. Mírenle la carita a la compañera. La carita de la compañera es, no me pregunte, no, vaya con otra. Eso es el cerebro límbico. Los sentimientos, afectos, emociones. ¿Cuál es el cerebro que está más al fondo de nuestro cerebro triuno? Es 3 en 1. ¿Cómo se llama? Jorge. No, tu tercer cerebro. El cerebro reptil. Un ejemplo de esos elementos del cerebro reptiliano. Tener escamas. Perdón, viva. Es que yo lo que sabía es que por lo regular el cerebro reptiliano lo tienen cuando nacen los bebés mayormente. O sea, es cuando uno está en la etapa menor. De hecho, todos tenemos 3 cerebros en 1. El reptiliano serían los instintos. Digamos, yo le digo a la compañera, usted se va a morir mañana. Qué bueno. Qué bueno. Yo lo que estoy tratando de hacer ahí es miedo, muerte, ¿verdad? Eso es una sensación instintiva, ¿sí? Si usted no ha comido y le digo, mire usted, ahí puede irse a servir lo que quiera de la comida. ¿Cómo? A placer. Eso es el cerebro reptiliano. Entonces tenemos 2 hemisferios, pero tenemos 3 cerebros en 1. Eso es un elemento clave de la neurociencia. Sigamos con los ejemplos. Y esos 3 cerebros se comunican entre sí. Creemos que estamos razonando y estamos actuando bajo razonamientos lógicos, pero la neurociencia y los experimentos para el neuromarketing nos explican que decimos una cosa, razonamos una cosa y hacemos lo contrario. Entonces, por ejemplo, los neuromarketineros nos dicen, mire, ya no haga tanto estudio de mercado, eso no sirve, porque la gente responde a las preguntas con respuestas
que sabe que quiere el encuestador que uno diga, o sea, respuestas lógicas. Pero lo lógico no es lo que al final hacemos, porque generalmente vamos a hacer lo que nuestros instintos y sentimientos gobiernan. O sea, nos engañamos a nosotros mismos. Hay un experimento que siempre va después de la decisión de los cerebros más internos. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la comunicación? El neuromarketing manda a que hayan círculos. Por ejemplo, este número, ¿le gustó al diseñador? ¿Le gustó al dueño, al coordinador del encuentro? Por una sencilla razón. ¿Cuál es esa razón? Las formas circulares, las formas redondeadas, son más naturales y por lo tanto más cercanas a los gustos cerebrales. Nuestro cerebro racional no nos lo informa, el que opera es el interno. Entonces, la idea es que usted, cuando haga cualquier empaque, redondee las formas. Venga a los de atrás, venga que les voy a preguntar acá, estoy dando premios cuando contesta positivamente. Que usted redondee las formas. Por ejemplo, la película Cars. Si usted se fija en el carrito, ojos grandes, circulares, es una representación de lo humano. Y lo humano son círculos y curvas. El cuerpo humano no tiene ni una sola línea recta y lo natural tampoco. El cerebro opera bajo esas condiciones naturales. A mí me llamó la atención siempre que el escarabajo Volkswagen haya sido un objeto de culto a nivel publicitario. En los 60s surgió la publicidad mejor de la historia y fue con estos creativos y fue con este producto, la mejor publicidad de la historia. Pero claro, porque el objeto, dígame usted, ¿en dónde le encuentra formas lineales? No hay. Todo es círculo, desde las llantas, ventanas, formas. Me llamó la atención, andaba caminando por Madrid, había una exposición y lo que me llamó la atención es, y ahí fue que me di cuenta de esto del Volkswagen, que las formas son circulares, no había ningún elemento lineal. Cumple con esto que le digo. Pero si se da cuenta, vamos llegando poco a poco a la razón por qué los genios, tipo Stanley Kubrick, tipo, ¿cómo se llama el director de la Guerra de las Galaxias? George Lucas, de la Guerra de las Galaxias. ¿Cómo se llaman los productores del Señor de los Anillos? También usan estos elementos. Eso es lo que me intrigó a mí siempre. Y acá me encontré con esta exposición, también en España, en la costa norte, Cantabria, en donde había ¿usted sabe qué es eso? Alguien que me diga qué es eso. Y también le doy premio. ¿Un qué? No, le voy a decir, había un círculo formado por discos de reciclaje de esos DVD. Y esos discos reflejaban la proyección que caía de una cañonera. Y lo que formaba eran figuras en el suelo. Pero me llamó la atención que había una repetición circular tremenda, porque estaba el círculo grandote
los discos pequeños y las formas. Y era una cosa, una maravilla. Entre con ese nombre y va a encontrar esto en internet, porque está en internet. Sica Magnum se llama del autor. Ahora, estos mandalas, o mejor dicho, estas formas se dan. ¿Qué es eso que tengo ahí? ¿Un qué? Es un mandala. Pero realmente, ¿qué es? O sea, es un mandala, pero es un vitral. ¿De qué arquitectura? ¿De qué arquitectura? O sea, ¿qué estilo arquitectónico? Gótico. ¿En qué época se daba ese estilo? Hace 1000 años. Entonces, estos elementos son ancestrales. Estas formas son ancestrales, ¿verdad? Y cuando yo ingresé al mundo de Carl Jung, me topé que Jung interpretaba estos elementos con los mandalas. ¿Usted sabe qué son los mandalas? ¿Alguien que quiera indicarnos qué son los mandalas? Le pregunto porque estos son elementos que están bastante de moda. ¿De brujo? Puede ser también, puede ser. En la China y en la India y esto. Sí, más que brujería, hacen conexión con el inconsciente humano. Pero sí hay algo ahí energético, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, le leo textualmente elementos de Carl Jung. El inconsciente parece estar guiado principalmente por tendencias instintivas, representados por correspondientes formas de pensamiento, es decir, los arquetipos. Lo que nos están poniendo en la tele, en la publicidad, en el cine, son formas milenarias, arquetípicas, formas fundamentales, circulares, triangulares, explicadas desde la semiótica, psicología analítica, y que nosotros podemos empezar a entender por qué los genios se han consagrado con películas de culto en donde entran estos arquetipos. Cuando yo miro una película, un anuncio que me impacta mucho, lo que quiero yo saber, ¿por qué? O sea, yo no me conformo con que me impacte. Quiero saber por qué. Miren los compañeros de hasta allá atrás. Vengan los 3 últimos, que son mis alumnos. Vengan los 3 últimos. Les voy a hacer algunas preguntas. No se preocupe que de aquí no pasa la pregunta. Le digo porque quiere participar en la conferencia, bienvenido. Pero acá, por favor, acá adelante, los 3 últimos. En lo que vienen ellos, si no yo voy, no se preocupe. Imágenes colectivas con motivos mitológicos. Entendidos estos no como esotéricos. Eso es importante. El compañero que vino y hizo el aporte dijo, se usa en brujería, pero no es esotérico. Estos elementos vienen no del más allá, sino producidos por mitos y creencias de la historia. Son palabras de Carl Jung, un filósofo consagrado, seguidor de Freud, aunque no confesó su mismo psicoanálisis, creó su propia corriente de psicología analítica. Acá hay un arquetipo, y estos arquetipos son mandalas de las culturas orientales. Varían en detalles, pero conservan modelos básicos de motivos ancestrales desligados de la vida del sujeto, pero con significados inconscientes
compartidos por la mayoría de grupos sociales. Fíjense que la teoría de Jung sostiene que existe lo que él llama el inconsciente colectivo. ¿Alguien me puede decir qué es eso? El inconsciente colectivo. ¿Qué es para Jung? ¿Alguien me lo puede indicar? ¿Algún voluntario? Son ideas acumuladas a través de siglos, pero que siguen perviviendo, genéticamente heredadas en nuestro inconsciente. ¿Se acuerda del cerebro triuno? En el cerebro más profundo existen esas ideas que nunca nos vamos a enterar que existen hasta que nos salen a flote en imágenes, en conceptos arquetípicos milenarios. ¿Se acuerda de los vitrales góticos hace 1000 años? ¿Se acuerda de los mandalas milenarios? Y ahora están siendo usados en las películas del siglo XXI. Y si no lo cree, ahorita se lo demuestro. Precisamente la presentación es una demostración de esto. Pero los mandalas son círculos. Ahí fue cuando me puse yo muy contento porque estaba encontrando la respuesta a estos elementos. Forman las motivaciones básicas de nuestros sueños, fantasías, el centro de todo orden inconsciente, parte del individuo y emana de él en círculos concéntricos. ¿Sabe qué dicen los budistas de los mandalas? Los mandalas son una serie de elementos que están alrededor de un círculo. Cuando el cerebro ve esto, busca el punto central y le confiere paz, tranquilidad, equilibrio, porque ese punto equidista la misma distancia de cualquier punto del círculo. Y de ese círculo emanan elementos hacia la orilla. Entonces se forma un vaivén de elementos que transmiten energías al ser humano. Por ejemplo, en China se evitan, levante la vista por favor, se evitan las formas cuadradas. Este salón, a mí siempre me gustó este salón. Hoy me di cuenta por qué razón. Y en China se construye evitando los ángulos rectos. En las esquinas se pueden colocar macetas, porque la energía circula de una manera libre. Mire cómo todo habla de lo mismo. Y estos son mandalas desde la antigüedad oriental. Los mandalas han sido utilizados como símbolos sagrados. A ese nivel. Acuérdese, películas de culto. ¿Qué es lo sagrado en nuestro siglo XXI? Los elementos de la comunicación. Y están hechos con los mismos materiales. Con los mismos materiales. Para los budistas, el mandala sagrado es la rueda del tiempo. Otro elemento que los budistas, mayas, aztecas, le dan a la forma es que nunca tiene final. No hay principio ni final. Todo es un devenir infinito. Es lo que la civilización occidental no comprende. Y vivimos obsesionados con el fin del mundo. Los mayas no tienen esa preocupación. Acaba un Bactún y empieza otro de ahí a la eternidad. Luego, me llamó la atención, esto se puso de moda. ¿Cómo se llama esto que está arriba, a la izquierda? Usted lo conoce, mire. Me llamó la atención porque tiene una forma bien interesante. Le pregunté a gente en Ecuador y me dijeron, atrapa el sueño y lo conduce hasta nosotros. Cuélguelo en su dormitorio. Date cuenta la forma. Es circular por arriba. Ahí es donde se atrapa ese sueño y las plumas
son las que te lo llevan. Mira qué belleza. Interpretado de una manera semiótica, ¿no? Semiótica arquetípica. Ahí es donde está la neurociencia, ¿no? La psicología y esto. Luego, tambores ceremoniales mapuches. Si te das cuenta, son mandalas. Lo mapuche, pueblos originarios de Sudamérica. Las famosas piedras de Stonehenge en Inglaterra, un mandala. El hombre de Vitruvio, un mandala humano. Míralo, míralo lo que te cuento. Ahora, alguien que se diga experto en las películas de culto, ¿cómo empieza la Guerra de las Galaxias 1? Alguien que se diga fanático, George Lucas, Guerra de las Galaxias, ¿cómo empieza? Fíjate vos de que yo no me había dado cuenta. Fue hasta que lo vi en un cómic que vi que era una forma determinada. ¿Alguien se acuerda cómo empieza la Guerra de las Galaxias? ¿Cómo? ¿Cómo empieza? De negro, pantalla negra, y empieza la primera imagen. Ajá, la frase. Ahora, el compañero dio la frase. Ahora decime la forma. ¿Recordá? Neurociencia, cuando el cerebro dicta la forma. ¿Cómo es la forma de esa frase? Ahorita la vamos a ver, ¿ok? ¿Ya vio la forma? ¿Qué forma tiene? Aquí dice, ¿no? ¿Se acuerda? ¿Cómo es la frase? ¿Cómo es? Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana. Te atrapa con el discurso, pero más con la forma. ¿Y qué forma tiene? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Qué forma tiene? Piramidal. El compañero, ¿quién dijo? Piramidal. Es una pirámide. ¿Vos te acordás qué era lo que se decía en Guatemala cuando vino la Guerra de las Galaxias 1? Filmada en... Filmada en Tikal. ¿Por qué razón? Porque lo que ponían eran pirámides. Pirámides. Cuando yo noté esto y entendí lo que los expertos, Jung y los demás, me expliqué por qué George Lucas había tenido éxito. Si alguno no me cree, vamos a continuar con los ejemplos. Lucas, forma piramidal. Pirámides en Tikal. Y estos son los últimos segundos. Alguien que se diga experto, ¿cómo empieza El Señor de los Anillos? La 0.1, la primerita. Sí, hay un anillo, pero antes hay una imagen. Mira, de negro a imagen, la primera. Y es que, ¿por qué pasa esto? Al inicio se abre el círculo narrativo y al final debe cerrarse. Si no lo logras, todo queda suelto. Al inicio, pirámide. Al final, pirámide. Y amarrado en medio, pirámides milenarias mayas. Señor de los Anillos. Va. Ahora, ¿cómo termina? La 3. O sea,
Es una trilogía, ¿no? Es un ¿con qué forma tiene esa puerta? Comprobémoslo. Era lo que a mí me intrigaba, pero ahora con la explicación de neurociencia, esta es la primera imagen que abre de negro a imágenes. Se voltea un crisol que cuela el hierro derretido y lo que forma es un círculo, pero es la primera imagen. Y si no, anda a la película, lo vas a comprobar. Y la última de la tercera película, llegan los enanos cierran la puerta, cierran el círculo narrativo, literalmente circular. ¿Alguien se acuerda cómo empieza Forrest Gump? Fíjate que levanta la mano quien vio Forrest Gump. Forrest Gump. Mucha gente joven la ha visto y eso que no es nueva. La película sigue teniendo significados, pero ¿cómo empieza? ¿Cómo abre el círculo narrativo? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es lo que vemos ahí en en el tenis de Forrest? ¿Alguien se acuerda? Una de los aprendizajes de hoy es tener detalle. Yo digo, la semiótica es la ciencia de los detalles. Hay elementos micro, pero que están incluidos totalmente a propósito y que te van a significar mucho. La pluma de Forrest Gump, cuando Robert Zemeckis, que es otro genio del cine, enfoca la pluma, está la pluma y el cielo. Esa pluma empieza a bajar hasta que le cae en el pie a Forrest. Y al final de la película hay un acercamiento y la pluma toma el sentido contrario. Se levanta del pie de Forrest y va al cielo. Un cierre espectacular del círculo narrativo a nivel de plumas. ¿Y qué es lo que dice Jung? ¿Qué es lo que dice Jung de esto? La pluma lo que hace son movimientos curvos, circulares, y lo que hace es una danza. Y Jung dice que las danzas son usadas en las culturas antiguas para entrar en trance. Entonces, es un pequeño trance. Trance lo vamos a tener hoy en Bucanas. ¿Por qué? Porque la danza nos invita al trance. Nos gusta tanto Bucanas porque nos pone en un trance. Hay religiones antiguas y actuales que cantan y bailan, son trances inducidos. Esa es la explicación también de American Beauty. Usted ha visto American Beauty, es una película de culto. ¿Cuál es la escena que más te intriga de American Beauty? La bolsa. ¿Por qué razón es tan fuerte esa escena? Porque describe los mismos movimientos circulares y es una danza en el aire que nos mete en un trance. ¿Ves cómo Jung nos está explicando? Y son elementos de películas actuales. Ahora, no sé si te acordás vos de un mandala de Jung. Acá lo tengo también en pantalla a manera de demostración. Está el mandala de Jung que concuerda directamente con la figura que usa Stanley Kubrick. Si te das cuenta, es la misma figura. Ahora, alguien dirá, bueno, Stanley
leyó a Jung y dibujó el mandala. No hay posibilidad porque el libro de Jung se reveló 30 años después que Stanley Kubrick hiciera la película y lo tenían guardado, ¿verdad? Entonces, me llama la atención porque dos genios están dibujando la misma forma, uno explicando los mandalas y el otro usándolo como un elemento cinematográfico, ¿verdad? Y por último, te demuestro, arriba es un mandala de las culturas orientales, a la izquierda es un vitral gótico y a la derecha hay un anuncio publicitario. Es un anuncio publicitario. ¿Sabes qué elementos qué son? Esos elementos que están ahí. Lápiz labial. Lápiz labial. Aquí está el anuncio que me cayó, es Rouge Overline, son lápices labiales donde están haciendo el mandala. Y por último, te quiero poner un anuncio de televisión. Es decir, te demuestro que la publicidad gráfica está usando los mandales. Atención al anuncio. El ciclo femenino es un ciclo de cambios que va más allá de la menstruación. El día 6 empieza la etapa de posmenstruación. Los cambios en tus hormonas harán que sientas mucha más energía. Aprovecha para bailar la música que más te guste. Para cada día de tu ciclo hay un producto Kotex. Con Kotex, siéntete cómoda, segura y disfruta de las cosas lindas de la feminidad. Kotex 28 días contigo. Te lo voy a repetir porque pasa muy rápido, ¿verdad? Si te das cuenta, desde el inicio hay curva, hay esquinas redondeadas, otro círculo, la bicicleta tiene círculos, miles de círculos en las franjas de los... Solo mira cuántos círculos tiene por segundo. Por segundo. ¿Quién me podría decir cuántos círculos podría tener este anuncio? Alguien que diga un número. Mira, realmente, o sea, las formas básicas tiene como 30 a 35, pero el disco le enfocan los surcos que vienen siendo infinitos. Y te digo, mi hipótesis es que esto se está incluyendo con todo el propósito del mundo. Sin embargo, obviamente es un gran negocio que solamente cierto grupo de gente lo está manejando. Pero me llama la atención y quise explicarlo a nivel científico de esa manera que ya te cuento. ¿Hay alguna pregunta que alguien quisiera hacer ahora o objeción? Lo he visto en varias películas, ¿sí? ¿Usted considera que si estamos retrocediendo otra vez a nuestras nuevas las culturas que muchas veces decimos que ya son pasadas? Lo que está pasando, que yo considero, es lo siguiente. Se nos hace sentir que una película es buena a nivel discurso, pero realmente lo que nos atrapa más son elementos visuales que pasan desapercibidos y que lo manejan cierto grupo de personas de manera muy discreta, porque es un gran negocio. Y el negocio está en que conecta las partes más profundas de nuestro ser. Y si no, hace un ranking de las películas que acabamos de mencionar, y yo te diría que están dentro de las primeras de la historia de la cinematografía, de culto, sagrado, a nivel espiritual. Pero ¿a qué me refiero? Mandalas, imágenes religiosas conectaban también con las partes más profundas de nuestro cerebro. Y es lo que está pasando. Y sigue pasando exactamente igual
que cuando las religiones milenarias lo tomaron para propiciar esa conexión tremenda con el ser humano. Y ahora ya no es tan sagrado porque son artículos del mercado, pero se sigue utilizando. Eso es lo intrigante del asunto. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Nos vemos la próxima.